En este vídeo empezaremos con los bocetos de los animales. Yo he seleccionado una de las imágenes de referencia y la voy a colocar aquí, a un lado. En una capa nueva comenzaremos por dibujar la pose. Antes hay que asegurarse de que el pincel está configurado tal como lo necesitamos. La dinámica de forma debe estar activada y el pincel doble también, para que, a la hora de bocetar, podamos trazar líneas gruesas y líneas finas, según la presión que apliquemos. Para dibujar algo de la vida real, esto viene muy bien. Es conveniente tener esta variedad en los trazos cuando dibujemos. Dibujar en la pose suele ser un proceso rápido en el que tratas de capturar el movimiento y la fluidez del cuerpo del animal. Ten en cuenta que los animales suelen moverse muy rápido. Por ejemplo, las cabras tienden a estar dando brincos todo el tiempo. Dibujar en la pose no lleva mucho tiempo. Debería tomarte entre unos segundos hasta unos pocos minutos, 3 o 5 como mucho. Lo que procuramos es, en esencia, intentar capturar la acción, capturar la esencia del movimiento que está haciendo el animal. Este dibujo rápido, este proceso de dibujar la pose, se puede considerar también un abocetado de calentamiento antes de empezar con el dibujo final. Al dibujar la pose, se pone tu mente en marcha y también te ayuda a dibujar de manera más rápida y suelta, con lo que obtienes la mayor información posible en la menor cantidad de tiempo. Estas poses son muy importantes a la hora de representar el movimiento, sobre todo de los animales. Si perfeccionas este proceso tanto como puedas, tus habilidades se verán beneficiadas. Otra cosa que debes considerar aparte del movimiento es el peso del personaje. Si te fijas en esta pose que estoy dibujando, una de las cosas a las que más he prestado atención es al hecho de que el animal está inclinado hacia adelante. Esto evoca una sensación de peso. Puede ser algo complicado, pero le da mucha credibilidad al dibujo. No transmite necesariamente cuánto pesa el animal, sino qué parte del animal carga con el mayor peso. Si las patas traseras están más tensas y las delanteras están más relajadas, o si el animal está acostado sobre un lateral, ¿dónde se distribuye el peso entonces? ¿Hacia la parte trasera o hacia la delantera? Son cosas que hay que considerar antes de ponerte con el boceto del animal. Intenta comprender dónde se sitúa cada elemento. Podemos usar esta foto de referencia de un oso que está sentado. Me gusta esta pose porque parece que está contemplando algo a lo lejos. Quiero que te centres también en las líneas de acción. Si no sabes lo que son, podría resumirse en líneas sueltas que describen la pose completa. Fíjate en estas líneas que he dibujado aquí. Son, básicamente, la base. Vienen muy bien como punto de partida, ya que me permiten definir la pose. Al haber añadido esas líneas, he podido comprender el movimiento y en qué dirección se inclina el cuerpo o en qué perspectiva se ven las extremidades del animal. Esto me ayuda a considerar cómo es el cuerpo en conjunto. También me ayuda a ir con más rapidez a medida que dibujo. Observa que estas líneas meramente indican dónde está todo. Intenta no recargar mucho la imagen ni dudar en ciertas partes. Cuantas más líneas haya en el papel, menos confianza en el resultado. Tenlo en mente antes de determinar la línea de acción y presta atención a la pose que estás viendo. Aquí tenemos otra foto de referencia. Fíjate en lo que estoy dibujando. Pienso muy bien dónde voy a trazar una línea. Si te fijas, paso el cursor una y otra vez sobre el mismo lugar y luego hago el trazo. Esto se debe a que estoy pensando a la vez que dibujo. Hay que pensar antes de dibujar y no al revés. Cuando veas que paso el cursor así, estoy intentando comprender en qué dirección debería trazar una línea.
Tómate tu tiempo para pensar antes de trazar una línea. Durante ese segundo en el que piensas, lo que haces es centrarte en la foto de referencia que tienes delante de ti. Al centrarte en ella, tu mente te dice dónde y cuándo trazar la línea. Además, con convicción. Cuanto más pienses antes de trazar, más confianza transmitirás en el boceto. Eso es lo que intento plasmar y ese es el motivo por el que no me ves trazar líneas a la ligera. Cuando termines con el dibujo de la pose, como yo acabo de hacer, tendrás que crear una capa nueva. Reduce la opacidad de la capa del boceto para que no sea tan intensa. En la capa nueva, empieza a dibujar el animal. Este es el proceso previo al paso relacionado con la anatomía. Lo que estoy haciendo es dividir el oso en varias formas. Si te fijas en la imagen de referencia, hay varias formas definidas. La cara es un círculo grande. El hocico es rectangular o triangular. Las orejas tienen una forma puntiaguda. Y la cara incluso puede dividirse en dos semicírculos. Lo estoy dividiendo, lo estoy entendiendo. Cuando vayas a dibujar, haz tú esto mismo y divide al personaje en formas. Esto te ayudará a entender también sobre dónde incidirá la luz. Al añadir este tipo de dimensión, podrás comprender mejor la perspectiva. Tus dibujos no parecerán planos, lo cual es importante a la hora de hacer cualquier tipo de boceto de un animal. Digamos que los animales suelen tener varias capas. Cuando observas un ser humano, lo reconoces rápidamente. Le ves la cara, le ves el cuello, le ves el torso, las piernas. Pero a veces, cuando observas un animal, como tienen cuatro patas, lo primero que ves es la cabeza. Detrás ves un lomo enorme. Y por último, ves solo dos patas. Como habrás comprobado, hay una superposición de formas, una superposición de capas. Lo que ves es un escorzo. Por eso es importante entender cómo poder dividir al animal en varias formas. Esto es algo sobre lo que Joe Weatherly hace mucho hincapié en su libro. En el anterior vídeo, te recomendé su libro de anatomía. Él sigue este proceso de crear formas para entender los personajes. Cuando divides el personaje en formas, llegas a un punto en el que comienzas a añadir la anatomía. Lo ideal es que, durante el boceto, dibujar la pose, dividir el personaje en formas y añadir la anatomía se haga todo de una vez, ya que eso demostraría una buena comprensión de tu animal. Yo lo estoy haciendo por pasos para que puedas verlo. Primero he hecho la pose y luego he dividido el animal en formas. Más adelante te mostraré la anatomía. Lo estoy haciendo paso a paso, pero lo ideal es hacerlo todo de una vez. Si lo consigues, obtendrás un dibujo muy sólido. Si tienes que trazar algo sobre la foto de referencia para ver las líneas de acción o dividir el animal en formas, hazlo. Yo también solía hacerlo cuando empecé en este mundillo. Es una manera muy útil de poder entender al personaje. Voy a enseñarte de manera rápida, a medida que boceto los personajes, cómo voy entendiendo la anatomía. Como te podrás imaginar, esto de aquí es la pata. Estoy dibujando la pata de la derecha, la que está justo delante de la pata trasera. Ya he terminado con ella. A continuación, hay que comprender cómo está compuesta esa forma. Yo lo estoy haciendo lentamente para que tú puedas saber qué es lo que estoy pensando a medida que voy dibujando.
Cuando termines con el dibujo de la pose, lo que tendrás que hacer luego es dividir ese elemento en varias formas. Yo he dibujado la línea de acción dentro y seguidamente voy a dividir en formas para poder comprender mejor la composición de esta pata. Esto, para mí, es un cilindro. Y necesito entender eso al dibujarlo. Tú ve prestando atención a lo que yo estoy pensando a medida que avanzo en el boceto. Por la izquierda he trazado unas líneas más oscuras para indicar que ese lado no es el que está de frente. No está a la vista. Si te fijas, la pata está un poco inclinada hacia adelante y hacia la izquierda. Estas líneas horizontales me dan una indicación de la perspectiva de la pata. Al tener esta pata dividida en formas, lo que haré ahora será añadir la masa muscular y los huesos que estarán dentro de esa pata enorme. Remarcaré un poco más estas líneas horizontales. Esto nos ayuda a comprender, tanto a ti como a mí, en qué dirección va la pata. Es muy importante para evitar un resultado muy plano. Cuando dibujé la pose de la pata, tenía un aspecto plano, pero después de haberla dividido en formas, ya estamos comprendiendo la estructura de la pata. Mientras estoy dibujando, he vuelto a abrir esta imagen que vimos en el anterior vídeo. He recortado la parte de la pata. Ahora hago zoom para poder prestar atención a los huesecillos que hay en ella y la estructura muscular que se encuentra en esa forma. Lo hago lentamente para que tú puedas verlo. Yo no suelo hacerlo así, ya que lo ideal es dibujar la pose, las formas y la anatomía de una vez. Esto es algo que debes tener pensado cuando estés dibujando los animales. Cuantos más dibujes, más los irás comprendiendo y mejores serán tus futuros dibujos gracias a la experiencia previa. No siempre tienes que dividir el personaje cuando estés con este proceso. Solo es algo que tienes como referencia para poder hacer el boceto. Cuantos más hagas, más rápido y mejor harás los siguientes. Los huesos que estoy dibujando en este caso son en particular el radio y el cúbito. Están dentro de la estructura, de la forma. Observa que el hueso no es perfectamente recto, sino que lo he dibujado algo curvado. Estoy prestando atención a los ángulos que dibujé antes, junto con las formas, y las direcciones hacia las que van. Esto me ayuda a evitar que el dibujo quede plano. Cuando estés conforme con la estructura ósea, sigue adelante y añade una capa de masa muscular al boceto. Como ves, he recortado la parte de la imagen de referencia que tenía de los músculos del oso. La he colocado al lado del boceto. Ahora me fijo en los lugares donde los músculos se superponen a los huesos para que, al trasladarlos al boceto, pueda hacerlo de manera correcta sin olvidarme de nada. También pienso en cómo mostrarlo a la hora de dibujar los contornos. Todo cobrará sentido tarde o temprano. Mientras sigas practicando y esforzándote en comprender dónde están todos los elementos, verás que todo tiene sentido y que el dibujo será creíble. En el siguiente vídeo tomaremos todas las técnicas aprendidas en los vídeos anteriores y las aplicaremos a los personajes para poder dibujarles las sombras y las partes iluminadas. Así crearemos una definición rápida de cómo serían los osos. Es como crear un esbozo definitivo, tras haber creado la pose, haber dividido todo en formas y haber añadido la anatomía. Sería como el filtro que se le añade al boceto final, ese toque de luz. Con ello, tu personaje cobrará vida. Y en eso nos centraremos en el siguiente vídeo.